Roxana estaba muerta. Tenía un ojo completamente abierto y la pupila dilatada por el shock, el cuerpo inmóvil. Ella no vio los recuerdos de su vida desfilar frente a sus ojos la noche que la asesinaron. La oscuridad la cubrió y por un instante creyó que todo había terminado. Una gota de sangre cayó sobre sus labios. Otra gota. Al contacto con la sangre, Roxana reaccionó apenas. Un movimiento mínimo, casi imperceptible. Estaba equivocada. El sabor de la sangre la trajo de vuelta. No era suya, era otra sangre. Bajo la luz de la luna que entraba por las ventanas destrozadas, la escena se reveló completa. Roxana yacía en un charco de su propia sangre. A su lado, el cuerpo inmóvil de su pequeño hijo. Un poco más lejos Ernesto, su marido, también muerto. Arrodillado junto a ella, vestido de negro, estaba Darío. De una pequeña cortada en su muñeca, dejaba caer lentamente las gotas de sangre dentro de la boca de Roxana. Una sangre eterna, una sangre que le devolvió la fuerza para levantarse y para vengar la muerte de toda su familia. Los ojos de Roxana recuperaron el enfoque. Lo primero que distinguió fue el rostro de Darío. Entonces gritó. Un alarido puro de dolor absoluto. Noche eterna. Un hombre caminaba hacia su coche. El lugar estaba vacío. No se escuchaban otros pasos, ni motores ni voces. Solo el eco de su propio movimiento y el golpe constante de su corazón que delataba su miedo. El latido continuaba. Una sombra cruzó el muro. Fue un movimiento rápido, apenas una mancha oscura que atravesó el concreto y desapareció. El hombre se detuvo. Giró sobre sí mismo con brusquedad. El cuerpo tenso, los hombros rígidos, los ojos intentando penetrar la oscuridad del lugar. No vio nada. Desde algún punto indeterminado del estacionamiento se escuchó un susurro. No era una voz clara, era una canción murmurada, arrastrada, como si no quisiera ser escuchada del todo. La voz pertenecía a Roxana. Llegaba desde afuera del campo, baja, íntima, como si se filtrara directamente al oído. El hombre retrocedió un paso. Los ojos se le abrieron de par en par. El miedo le marcó el rostro. Con un movimiento torpe metió la mano en el saco y extrajo una navaja. El hombre gritó. Intentó advertir a quien estuviera ahí. Intentó imponerse. Su voz se quebró al nombrar a don Sebastián Rivera, como si ese nombre pudiera protegerlo. Detrás de él apareció una sombra. No tenía una forma definida, solo se distinguían unos ojos animales, inhumanos, brillando en la oscuridad. La sombra se movió con rapidez y lo sujetó por el cuello. El grito del hombre se convirtió en un alarido de agonía. Mientras la cámara se alejaba, el cuerpo era arrastrado hacia las sombras del estacionamiento. Sus pies perdieron el contacto con el suelo y el espacio lo engulló. Karen reacciona como si el grito la hubiera despertado. Se talla los ojos. Sobre su ropa lleva una bata de laboratorio con un gafete donde se lee Doctora Karen Rivera Díaz. Frente a ella hay una mesa de trabajo con una laptop, un microscopio y varias muestras. Mira nerviosa a su alrededor. En el piso ya no hay nadie y las luces están apagadas. El sonido la pone en alerta. Karen se tensa. El pulso se acelera y pregunta en voz alta si hay alguien ahí, creyendo reconocer a Magda. Da unos pasos con cautela. De pronto, una sombra pequeña cruza frente a ella. Karen se sobresalta. Enciende la luz más próxima. La luz muestra que es un gato que se ha subido a la mesa de trabajo. Al verlo, Karen suspira aliviada. Se acerca, lo toma en brazos con cuidado y, todavía alterada, le reprocha con ternura el haberla asustado. Le resulta extraño encontrar un gato ahí, dentro de un hospital, y más aún porque es un laboratorio. Con el gato en brazos, Karen se dirige hacia la salida. En la puerta puede leerse un letrero.
Laboratorio de hematología. De fondo, vemos que una de las ventanas del laboratorio está abierta. Mientras Karen sale del laboratorio, el gato percibe algo. Su cuerpo se tensa y el pelaje se eriza. A espaldas de Karen, sin que ella lo note, una sombra humana se desliza tras ella. Karen salió de su laboratorio. El pasillo parecía desierto. Todavía llevaba encima el sobresalto de lo que le había ocurrido con el gato, una inquietud que no lograba sacarse del cuerpo. De pronto, una mano le tocó el hombro. Karen estuvo a punto de gritar. El pensamiento fue inmediato, primero el gato y ahora esto, pero al voltear, descubrió que se trataba de su amiga Magda. Magda se disculpó por haberla asustado y le preguntó por ese amigo que había visto antes. Karen le explicó que no sabía que era un gato, que se había metido por alguna parte y que le había dado un susto enorme. Magda le dijo que la notaba muy agitada últimamente y que el doctor Lozano también se había dado cuenta. Karen respondió que Pablo estaba demasiado ocupado administrando el instituto como para estar pendiente de ella. Karen le pidió que no empezara a imaginar cosas que no eran. Pablo y ella eran solo buenos amigos y colegas. Para evadir el tema le preguntó que si ya se iba. Magda respondió que sí, si no se le ofrecía algo más y que la vería más tarde en la premiación. Sonrió y le dijo: debes estar muy emocionada. Karen confesó que prefería irse a la casa, que estaba cansada. Magda le recordó que gracias a pasarse la vida en el laboratorio, se había ganado el reconocimiento que le iban a entregar y que todos estarían ahí presentes para aplaudirle. Karen no respondió, solo sonrió. Magda notó que Karen no se veía muy contenta. Fue ahí que Karen admitió que algo le estaba pasando. Le dijo que cuando estaba sola, de pronto sentía una sensación rara, como si alguien la estuviera vigilando. La oficina pertenecía a un hombre exitoso. Reconocimientos y diplomas y fotografías cubrían todas las paredes. Entre ellas destacaba una imagen, la de Karen, junto al doctor Pablo Lozano, ambos en bata de laboratorio sonriendo. La fotografía hablaba de una amistad profesional que se había vuelto personal. Pablo hablaba por teléfono con firmeza. Decía que si Karen estaba en peligro necesitaba saberlo para protegerla. Desde el interior, la voz de Sebastián aseguraba que su gente ya estaba encargada de la situación. El despacho pertenecía a un hombre exitoso, adinerado, poderoso, don Sebastián Rivera. Don Sebastián Rivera era quien estaba hablando por teléfono con Pablo. Don Sebastián Rivera era el abuelo de Karen. Pablo expresó su preocupación. Le dijo que veía a Karen muy inquieta y que no sabía cómo ayudarla. Sebastián sonrió como un viejo lobo, agradeciendo el interés que Pablo mostraba por su colega de la clínica. Sin querer, Pablo dejó escapar que la nieta de Sebastián, para él, era mucho más que una colega. Sebastián lo notó de inmediato. Pablo reaccionó, consciente de que había dicho más de lo que debía. Sebastián lo interrumpió, dijo entender perfectamente lo que había querido decir y aseguró no tener ninguna objeción. Señaló que un hombre no llega a su posición sin dejar muchos enemigos atrás y que no quería que nadie pensara que la edad lo estaba debilitando. Cuando Pablo preguntó qué tenía que ver eso con Karen, Sebastián fue claro. Sus enemigos sabían que su nieta era su único punto débil. La conversación terminó sobre la reacción preocupada de Pablo. En el estacionamiento vemos un empleado de vigilancia recorriendo con una linterna todo el estacionamiento. De golpe, el haz de luz se detiene sobre el cofre de un auto. Ahí yacía el cadáver de uno de los hombres de don Sebastián. Su rostro estaba pálido, congelado, con un gesto de horror. Magda intentó tranquilizarla diciéndole que era normal sentirse tensa por la premación y que no tenía que impresionar a nadie, que ahí estaría rodeada de amigos. Karen reconoció que hacía mucho tiempo que no salía a divertirse. Magda, cómplice, le dio a entender que al encerrarse en su casa no le ayudaría a encontrar a alguien que la amara. Karen respondió que daba igual salir, porque los guardias de su abuelo terminaban asustando a cualquiera que se le acercara. Magda mencionó que Pablo estaría ahí con ella, que le gustaba y que su abuelo lo conocía. Karen solo sonrió. Magda insistió que si Pablo la sacaba a bailar, dijera que sí. Luego se despidió con un beso en la mejilla, dejó su bata colgada en un perchero, tomó su bolsa y salió. Karen quedó sola en el laboratorio. De pronto, el gato pegó un maullido muy fuerte y saltó a los brazos de Karen.
Karen reaccionó desconcertada. El gato huyó. Karen se tensó, sintió la presencia. Karen pronunció el nombre de Magda creyendo que aún estaba ahí. La mano de Darío estuvo a punto de tocar el hombro de Karen, pero Karen volteó y tras ella el laboratorio estaba vacío. Karen no pudo más y dando media vuelta salió casi corriendo del laboratorio. Al salir del laboratorio, Karen casi choca con Pablo que estaba viniendo hacia el laboratorio. Karen le pidió que avisara a seguridad para que hicieran un recorrido por la clínica, porque sintió que alguien la miraba. Pablo reaccionó alarmado y le preguntó si había visto algo sospechoso. Karen respondió que no estaba segura. Pablo adoptó una actitud protectora y le aseguró que revisaría todo para que se quedara tranquila, recordándole que ella podía confiar en él. Karen se lo agradeció. Pablo sonrió, pero cuando Karen dejó de verlo, su gesto se volvió serio. Estaba preocupado y miró a su alrededor. Un perito saca una foto. Estamos viendo la escena de un crimen. El agente judicial Horacio Fernández se acerca al cuerpo, muestra su placa para que lo dejen pasar y pasa. Su asistente Charlie ya está ahí tomando notas. Fernández comentó que ya no podía ser coincidencia. 2 casos formaban un patrón, un ritual, la ceremonia de un asesino en serie. Charlie añadió que había otra coincidencia aún más inquietante. Las 2 víctimas eran sicarios a las órdenes de Sebastián Rivera. Fernández observó el cuerpo impactado. De pronto Charlie llamó su atención y lo llevó hasta la patrulla. Charlie le dijo a Fernández que ya tenía el nombre del asesino. Fernández, sorprendido, le dijo cómo había averiguado eso. Ahí prendieron las luces y vieron el mensaje: Rosana vive. Fernández leyó la frase en voz baja, perturbado. Charlie preguntó que si creía que significaba algo. Y Fernández le respondió que sí, que era una advertencia. Una advertencia de Rosana para la próxima víctima. La mansión estaba en silencio, demasiado ordenada, demasiado quieta. El lujo que la rodeaba no lograba contener la inquietud que le recorría en el cuerpo. Cada advertencia, cada gesto de protección forzada, cada mirada de vigilancia le pesaba ahora como una carga invisible. En el baño, el agua caliente cayó sobre su piel con la promesa de un alivio que nunca llegó. El vapor llenó el espacio, empañando el espejo, borrando los contornos. Karen cerró los ojos intentando convencerse de que ese encierro era seguro. Cuando abrió la puerta de la regadera se asomó con cautela, cubriéndose el cuerpo con las manos. El aire era espeso, el silencio absoluto. En el espejo, por un instante fugaz, apareció el reflejo de un hombre. No fue una presencia real. Era la imagen de Darío cruzando por su mente como un pensamiento intruso, inmediato e incontrolable. El sobresalto fue brutal. Karen gritó y giró hacia el ángulo del baño del que creyó haberlo visto. No había nadie. El espacio estaba vacío. El miedo no venía de lo que había visto, sino de la certeza de que su propia mente comenzaba a traicionarla. Se apoyó contra la pared y se dejó caer lentamente, temblando, con la sensación incómoda de que algo dentro suyo empezaba a quebrarse. Más tarde, esa misma noche, la camioneta se detuvo frente al salón de fiestas. Luciano, el escolta de Karen, descendió primero y abrió la puerta. Alrededor del vehículo, otros guardaespaldas vigilaban el entorno con movimientos precisos. Karen y Pablo bajaron del auto elegantes y avanzaron juntos hacia la entrada. Al llegar a la puerta, Karen volvió a detenerse. La misma sensación regresó, la certeza de no estar sola. Giró la cabeza hacia la calle buscando con la mirada aquello que no podía ver. No encontró nada. Se recompuso y de inmediato continuó caminando. La protección constante ya no le ofrecía seguridad, sino aislamiento. Pablo permanecía a su lado, atento, observándola con una cercanía que le incomodó apenas. Aún así, Karen aceptó su compañía, tomó su brazo y ambos ingresaron al salón, perdiéndose entre las luces y la música. Desde la azotea del edificio, una figura permanecía inmóvil, recortada contra la noche como una gárgola. Darío observaba desde lo alto.
Su mirada seguía cada movimiento de Karen y de Pablo mientras entraban al evento. No se movía, no intervino, solo miró, solo vigiló. En otro punto de la ciudad, el estacionamiento seguía acordonado, las luces de las linternas barrían el concreto, los autos en los rincones oscuros. El segundo cuerpo yacía inmóvil. Algo no encajaba desde el primer vistazo. La ausencia de la sangre fue evidente demasiado rápido. Las linternas avanzaron por las paredes hasta que el muro quedó iluminado de golpe. Ahí estaban las palabras escritas con sangre, grandes, torcidas, deliberadas. Rosana vive. El impacto ya no era sorpresa, ahora era comprensión. No se trataba de una firma impulsiva, sino de un mensaje pensado para ser entendido. Alguien conocía el pasado, alguien sabía exactamente dónde golpear. Los policías permanecieron en el lugar, revisando la escena del crimen una y otra vez. El estacionamiento ya no era el final de un crimen, era el comienzo de algo mucho más grande. La noche no ofreció respuestas, solo dejó claro que la historia no había terminado ahí. Todo lo contrario, recién estaba comenzando. El agente Fernández encontró 2 cuerpos sin una gota de sangre. Entendió rápido que no eran criminales comunes. Todo se volvió más inquietante cuando apareció un mensaje escrito con sangre. Mientras tanto, Karen empezó a sentir que alguien la observaba, incluso en los lugares donde se suponía que estaba a salvo. La premiación estaba en marcha. Karen escuchaba los aplausos de su mesa, sonriendo cuando correspondía, pero con la atención puesta en otra parte. Algo no encajaba. Cuando subió al escenario para recibir el reconocimiento, levantó la mirada y entonces lo vio. No fue una sensación ni una sombra. Era un hombre, inmóvil entre la gente mirándola fijamente. Apartó la vista un segundo. Cuando volvió a buscarlo, ya no estaba. Continuó hablando, obligándose a mantener la calma. Bajó del podio entre aplausos y volvió a mirar alrededor. Lo vio a pocos pasos, pero antes de llegar, alguien se interpuso. Cuando volvió a buscarlo, había vuelto a desaparecer. La inquietud se transformó en urgencia. Karen se alejó del salón guiado por una certeza que no sabía explicar. Caminó por un corredor cerrado, observando desde las sombras, se detuvo, miró alrededor y no obtuvo respuesta. Al darse la vuelta para regresar, algo apareció detrás de él. No tuvo tiempo de reaccionar. Una mano la sujetó con fuerza, otra le cubrió la boca. Su grito quedó ahogado por la música mientras la arrastraban fuera del lugar. La sacaron por la puerta trasera del edificio. En la calle, una camioneta esperaba con las puertas abiertas. Karen forcejeó, pero los hombres eran más fuertes. La empujaron. Todo se rompió. Una sombra cayó sobre los secuestradores. Uno fue lanzado contra el muro con una fuerza imposible. El otro cayó en segundos. Karen perdió el equilibrio y cayó al suelo paralizada. Un disparo controlado. La bala impactó en el pecho del hombre que había aparecido. Karen lo vio sangrar y lo vio sanar. Sus ojos no eran de humano. El hombre se acercó y le tendió la mano. Karen lo miró desde el suelo, todavía temblando. No entendía qué era ni cómo había hecho lo que acababa de ver, pero entendía algo simple. Él la había salvado. Durante un instante, el ruido de la ciudad desapareció. No hubo palabras, solo ellos dos, mirándose. Karen tomó su mano y los dos quedaron mirándose frente a frente. Karen permaneció inmóvil unos segundos, con la respiración agitada y el cuerpo todavía tenso por la violencia reciente. La calle detrás del salón de fiestas parece vacía, como si la ciudad hubiera decidido apartarse de lo que acaba de ocurrir. El asfalto húmedo refleja luces lejanas, los atacantes quedan fuera de foco, irrelevantes. Darío está frente a ella, muy cerca. Karen aún siente el peso en su mano sosteniéndola. No hay palabras, no hay explicaciones. Solo una certeza incómoda que se impone con brutal claridad. Ese hombre no es humano y aún así fue quien la salvó. Karen baja la mirada hacia el pecho de Darío, donde segundos antes había sangre.
Ahora no hay nada. La tela está intacta, la herida ha desaparecido. La lógica se rompe sin ruido. El miedo ya no proviene solo del ataque, sino de lo que significa esto. Darío se mantiene alerta, su atención no está puesta en Karen, sino en su entorno. Observa las esquinas, las sombras, los edificios que lo rodean. Su postura no es la de alguien que acaba de ganar una pelea, sino de alguien que sabe que el peligro aún continúa cerca. Karen intenta recomponerse, da un paso en dirección al salón como si volver pudiera devolverle algo de normalidad. El zapato roto la obliga a detenerse, se lo quita con torpeza y se queda descalza sobre el pavimento frío. La noche parece más grande ahora, más hostil. Darío la detiene, primero por el brazo, luego casi sin que ella lo note, el contacto cambia. Su mano toma a Karen con firmeza, el gesto es preciso, contenido. Karen se deja sostener por un instante. Ese contacto la ancla, pero también la expone. Algo dentro de ella está a punto de ceder. Karen reacciona y retira la mano. El impulso es más fuerte que la razón, pero necesita entender. Pero también necesita huir de lo imposible, dar un paso hacia atrás. El sonido corta el aire como una advertencia. Darío alza la vista de inmediato. Hay movimiento arriba, hay presencia. No están solos. Darío vuelve a mirarla, no hay tiempo. Karen siente la mano de Darío en la nuca, una presión exacta controlada. El mundo se apaga en un parpadeo. Sus ojos se abren con sorpresa y luego se cierran. El cuerpo pierde fuerza y se desvanece. Darío la sostiene antes que caiga, la carga con facilidad como si no pesara nada. La cercanía es total. Karen ya no es consciente de nada. Darío levanta la vista la última vez hacia las azoteas, hacia las sombras que se desplazan, luego se da vuelta. Con velocidad inhumana se aleja con ella entre las calles oscuras. Desde la plaza, a cierta distancia, una figura observa. No se distingue su rostro, solo una silueta inmóvil y unos ojos que no pertenecen al mundo de los vivos. La mujer no se mueve, observa cómo Darío desaparece con Karen en los brazos. No hay sorpresa, solo una emoción profunda y contenida. Karen despierta lentamente. Lo primero que percibe es el silencio. No el de la calle ni el de una fiesta, sino uno más denso. Reconoce el espacio inclusive antes de abrir los ojos. Está en su habitación. La luz es tenue. Aún lleva puesto el vestido de la premiación. El cuerpo le duele como si hubiera corrido durante horas. Intenta incorporarse, pero se detiene al sentir una presencia cercana. Darío está sentado junto a la cama. No la toca, solo la observa. Karen se incorpora de golpe, sobresaltada. El miedo regresa mezclado con confusión. Todo es familiar y aún así, él está ahí. Darío permanece inmóvil. Su presencia llena la habitación. No parece un intruso, sino algo que siempre estuvo destinado a ocupar ese lugar. Karen intenta ordenar los recuerdos, la premiación, el pasillo, la camioneta, la sangre, la herida cerrándose. Nada encaja. Darío mira con una intensidad contenida. Hay algo casi humano en su gesto, una preocupación silenciosa que no acaba de borrar lo que es. Karen comprende, sin palabras, que no llegó ahí por su cuenta, que fue llevada, protegida, arrancada de la calle cuando ya no había opciones. El amanecer comienza a insinuarse por la ventana. El cielo cambia apenas de tono. Darío lo percibe de inmediato y su postura se tensa. El tiempo se acaba. Karen intenta retenerlo, exigir respuestas, pero el cansancio y el shock pesan más. Darío se levanta y la decisión ya está tomada. Antes de irse, se detiene un segundo, la mira una última vez. No hay promesas, no hay despedida. Darío desaparece. Karen queda sola, sentada en la cama con la respiración agitada. Afuera la ciudad despierta sin saber lo que ha ocurrido durante la noche. Karen mira la ventana abierta. El cielo es más claro. Nada de esto puede ser un sueño. En el próximo capítulo, Karen intentará reconstruir lo que ocurrió, pero sus recuerdos no encajan. Darío sabe que no puede quedarse y que no puede irse del todo. Mientras ella empieza a sospechar que fue elegida por alguna razón que aún no comprende, fuerzas ocultas comienzan a moverse en la ciudad. Lo que pasó esa noche no fue un accidente y el rescate fue solo el comienzo. La sangre todavía no habló.